Buen domingo nos dé el Señor, 21 de enero, año 2024, correspondiente al tercer domingo de este periplo, de este ciclo especial de el tiempo ordinario. Un abrazo para toda la geografía dominicana y los dominicanitos y dominicanitas que en otras geografías nos encontramos hoy en el día de la querida Tatica, nuestra Virgencita de la Alta Gracia. Hoy, en este domingo de manera especial, nos acompañan los textos siguientes. De la profecía de Jonás en su capítulo 3, versículo 1 al 5 y versículo 10. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, pequeños y grandes. Grandes y pequeños. Y vio Dios su obra, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. De Pablo en su carta primera a la comunidad de Corintios, capítulo 7, versos 29 al 31. Dice el hermano Pablo: digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, los versos 14 al 20. Dice la palabra: cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Donde nosotros apostamos por el no, Dios sigue creyendo que sí. Donde nosotros solo vemos un valle de huesos secos, Dios ve la posibilidad de que tengan carne. Donde solo vemos espacio de muerte, Dios sigue creyendo que es posible la vida. Donde hay un Jonás que espera la destrucción total de Nínive, la ciudad mala, corrupta y corruptora, Dios está viendo la posibilidad de conversión del malvado. Un buen domingo para leer este texto, esta novela de la Sagrada Escritura, que es el libro de las profecías de Jonás. Son pocos capítulos, y en esos pocos capítulos, apenas hoy, unos versículos hemos leído.
nos puede ayudar para que veamos la impronta y el sello especial de Dios, que siempre está en la búsqueda y sale al encuentro de aquellos que andan en la maldad, porque a Dios no le place que se pierda el pecador, sino que está en su búsqueda para que viva. Y Jonás va a tener que vivir esta experiencia, Jonás, el que quiere la destrucción, ya lo hemos dicho, de ver cómo el Señor, aunque él tiene su pleito con el Señor, cómo el Señor sigue apostando por la vida, aun cuando pueblo como Nínive, dentro de esta novela, va a ser pueblo, como también ya hemos dicho, de la corruptela total. Pero hay quien siempre vuelve la mirada hacia el Señor, y en esta mirada hacia el Señor se da el encuentro que planifica, y en esta planificación se da la transformación, aun cuando aparezcan y aparezcamos algunos Jonás en esta vida, que creamos que ya nada es posible para el malvado. Dios sigue diciendo, para mí nada hay imposible. También en el texto de hoy del Salmo 24 puede ayudarnos en esta dinámica de mirar más allá, de tener la mirada de Dios, cuando nos atrevemos a decir y a pedir, Señor, enséñame tus caminos. Y recuerda, Señor, como el salmista, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad. Encontramos hoy también al querido Pablo en este texto brevísimo, capítulo 7 de la carta primera a los Corintios, poco versículo también. Pablo cree en la irrupción ya inminente de la vuelta de Jesús y del reinado de Dios que va a venir para cambiar todo de un tirón, en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojo, en un guiño. Pablo lo espera. Y por eso va a poner estas vertientes, si queremos, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, por la inminencia del reino. Después Pablo va a tener que madurar en su teología, en su manera de pensar, y en esta carta, más adelante, sobre todo la segunda carta, puede ayudarnos a ver la madurez en el pensamiento, en la reflexión de Pablo y en las otras cartas que habrán de venir a continuación. Pero en el siglo primero, no solamente Pablo, sino era como una efervescencia que había entre las comunidades cristianas, lógicamente también, que ya el tiempo se había acabado y era la vuelta del Señor inminente. De igual forma lo podemos percibir en este texto cuando arrestaron a Juan, Juan el gran profeta, el bautizador, y el gran profeta bautizador está arrestado. Hay como un vacío profético en este momento. Hay un silencio mordaz, hay un silencio atroz, una especie de mordaza está en el pueblo. ¿Qué va a pasar? En este silencio que hay profético, se levanta el joven de Nazaret, la persona de Nazaret, el maestro de Nazaret, como para levantar la bandera de aquel que está en prisión, y empieza una nueva predicación que va en la tónica primera de Juan el Bautista, pero que poco a poco lo vamos a ir viendo a lo largo del Evangelio de Marcos y cualquiera de los evangelistas, que va un increciendo. Hoy se ha cumplido el plazo, dirá Jesús, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en la buena noticia, en el Evangelio. Y va a ser la elección en principio de los primeros discípulos, todavía no apóstoles, que serán la pareja de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Y es una llamada simple, dice el texto, que lo vio, a uno le dice, vengan y les haré pescador de hombre, y dejando las redes, le siguieron. A otros dos, los Zebedeos, también la expresión es, los llamó, dejaron a su padre con los jornaleros y se marcharon con él. Se desapegaron, rompieron con lo propio para lanzarse prácticamente en la nada de aquel itinerante de los caminos que le invita a tener una nueva aventura que se llama la del reino, la de la proclamación de una buena noticia para los pobres, porque la cosa empezó en Galilea, entre la gente simple, entre la gente que parece que no cuenta, en la Galilea de los gentiles que decían antiguamente, entre la Galilea que se mezcla con todo el mundo, entre la Galilea que tiene contacto con otros pueblos, entre la Galilea de la sencillez, entre la Galilea de los oprimidos.
Allí empezó la cosa, no en el templo, no en los palacios. A los primeros que elige el maestro y llama para que sean parte de este proceso de seguimiento en la construcción y consecución del reino son la gente del margen como la gente de Galilea. Que podamos también nosotros hoy estar atentos como aquellos hermanos al llamado, a la mirada del Señor que está buscando obreros siempre para su mies. Y que en esta historia específica que nos toca vivir y vivimos de manera personal, de manera comunitaria, eclesial, sepamos dejar todo, desapegarnos, incluyendo de la familia, para seguir la voz del Maestro, hacer siempre posible el reino. Muy buenos días, buen domingo nos dé el Señor.